Muy buenos días para todos. En nombre de la Cámara Colombiana de la Construcción Camacol, les doy la bienvenida a la segunda jornada del cuarto Encuentro Nacional de Ventas. Antes de iniciar nuestra jornada académica, donde les compartiremos estrategias, conceptos, experiencias y técnicas en gestión comercial para fortalecer sus capacidades laborales, quiero agradecer la participación del destacado grupo de conferencistas que nos acompañan. Gracias, muchas gracias para todos ustedes por haber aceptado esta invitación. También quiero agradecer a las empresas que se vincularon comercialmente e hicieron posible este encuentro. Ellos son Estrenar Vivienda, Data Living, patrocinador oficial, Holcim, Finca Raíz, Sandler Training, 100 Cuadras, Smart Home, Estrategias Comerciales, Banco de Vivienda, Properati, Credicorp, Vica, Banco Caja Social, Vivendo, La House, Estilo Ingeniería y Alianza Fiduciaria. Cada vez se agregan más, como podemos ver, ¿no? Recuerden, mi nombre es Pablo Escola y los estaré acompañando a lo largo de todo este evento. Para dar inicio a nuestra primer conferencia de la jornada de hoy, nos acompaña el doctor Edwin Chiribí Bonilla. Él es vicepresidente técnico de Camacol. Edwin, bienvenido. Tiene el puntapié inicial de esta jornada. Pablo, muy buenos días y muy buenos días para todos los asistentes. Es un placer para mí estar esta mañana de nuevo arrancando la segunda jornada de nuestro cuarto encuentro nacional de ventas, un espacio muy interesante. Ayer hicimos un balance inicial y qué bueno poder saber que tuvimos más o cerca de 2.000 personas conectadas, escuchando nuestras conferencias, aprendiendo del tema y demás. Entonces, Pablo, muchas gracias por la introducción. Edwin, Adelante. no sé si ves familiar este lugar, este logo. Tengo oficina nueva. ¿Qué Lo veo tal? bastante bien y lo veo con celos, pero un día volveremos próximamente. Entonces, no, muchas gracias por estar ahí. Mejor representación no podemos tener ahí con este logo y contigo, Pablo. Muchas gracias. Y nada, vamos entonces a Adelante. arrancar nuestra jornada académica con una presentación realmente muy corta para introducir un par de temas que son fundamentales en el entendimiento de la lógica comercial de nuestro sector. Yo voy a compartir en este momento la presentación. Em, Perfecto. Entonces, esta presentación básicamente la idea es contarles y arrancar nuestra jornada hablando un poquito del balance y las perspectivas del sector. Como ayer tal vez lo mencionábamos un poco en la introducción y quizás fue el punto de partida de nuestra sesión de trabajo el día de ayer, las ventas de vivienda del año pasado fueron históricamente altas y eso en muy buena parte se debe a las excelentes estrategias comerciales de las compañías a la hora de divulgar y promocionar sus proyectos. También de unas condiciones de mercado bastante favorables en muchos temas, como por ejemplo las tasas de interés, la política pública con los subsidios y demás. Y algo que no es menor y que es fundamental siempre mencionar, tiene que ver con la preferencia de los hogares por invertir en activos como la vivienda, que le dan un respaldo patrimonial, que tienen una valorización en el tiempo y demás. Y pues sería, digamos, muy osado de mi parte contarles los atributos de las ventas de vivienda, o por lo menos de la vivienda, cuando nuestro público objetivo es experto en estos temas. Entonces yo lo que quiero contarles es más bien el balance y las perspectivas del sector con dos grandes mensajes. El primero, cuáles fueron las realidades de ese mercado de 2020 que nos sorprendió favorablemente, que tuvo una tasa de recuperación después del mes de abril muy favorable, y que hoy podemos decir, digamos, de manera tranquila y muy objetiva, que es un mercado dinámico y saludable, que las expectativas para el 2021 vienen derivadas, digamos, de la continuidad de esa dinámica del año 2020, que hay elementos que no podemos descuidar, desde luego, pero que es un mercado que tiene estas dos características: dinamismo y una salud importante a la hora de entender lo que puede ser el 2021. Y en la lógica de esas perspectivas, la segunda parte de la presentación, que no son sino un par de slides, es hablarles de la reactivación comercial a la reactivación constructiva. Hemos logrado un volumen de comercialización muy alto en el 2020, y el 2021, digamos, el primer mes del año arrancó con unos números no tan altos, pero favorablemente positivos, digamos, en términos de la comercialización. Eso invita a pensar entonces que para el 2021 la gran apuesta del sector en términos de la generación de valor agregado, de la demanda de insumos y de la contratación de mano de obra,
deriva de la construcción propia de todos estos proyectos. 194.000 unidades comercializadas el año pasado nos invitan entonces a tener esa actividad. Y con ese número es que quiero arrancar, y es que el país logró resultados máximos históricos en ventas de vivienda nueva. Estamos muy satisfechos con estos resultados. El 2020 a diciembre del año pasado, como se puede ver en esta diapositiva, logramos un nivel de comercialización de 194.000 unidades de vivienda nueva. Ese es un número bien importante, es un número que yo tal vez quisiera resaltar, porque es el número que nos va a marcar cuál será el volumen de actividad y el escenario base para el 2021. Tal vez, como les mencionaba ahorita, cómo logramos estas 194.000 viviendas, y hay varios factores que apoyaron esta dinámica. La primera, condiciones de mercado. Tuvimos a lo largo del 2020 una oferta de proyectos inmobiliarios equivalente a, se lanzaron tal vez unas 185.000 unidades nuevas, pero logramos algo que era fundamental, y era mantener una oferta estable. A lo largo del tiempo, a lo largo de todo el 2020, tuvimos una oferta equivalente a 150.000 unidades en promedio, con una gran composición de vivienda social. En esta historia de esta diapositiva, claramente estamos incluso superando los niveles del 2016, que para nosotros fueron los años o el año de mejor nivel de comercialización. Habíamos llegado a 190.000. El 2019 nos había marcado un 191.000 con una expectativa seguramente de ajuste o de crecimiento muy modesto. Pero un 2020, en el marco de la, digamos, lógica de contracción de la economía, una economía decreciendo una tasa del menos 7%, y lograr preventas del orden de 194.000 unidades, o más bien cerca de 195.000 unidades, es un número muy favorable. Estamos hablando de 19% más frente al promedio histórico, cuyo promedio es 164.000 a lo largo del tiempo. Esto tiene también detrás una explicación a nivel de cada uno de los segmentos. Probablemente, y ustedes lo han percibido más, ya en la práctica comercial de los proyectos y también en la naturaleza de cómo se está comportando el sector, pero lo cierto es que los números nos muestran que la vivienda social está alcanzando también máximos históricos. Hay una enorme expectativa de los hogares sobre la disponibilidad de los subsidios asociada a Mi Casa Ya, la posibilidad real de adquirir vivienda para hogares que muy probablemente no tendrían cierre financiero en condiciones de ausencia de subsidios, y eso nos permite ver, digamos, una tendencia de la demanda que se muestra en los números, pero que al final también se percibe en el día a día, y es los hogares de menos de 4 salarios mínimos encuentran la posibilidad de acceso a la vivienda cada vez más material, más fácil, más próxima, y eso deriva desde luego de la confianza que hemos podido tener en el programa de Mi Casa Ya. 40.000 unidades más frente al promedio histórico y un crecimiento anual del 8%. Esto sin duda nos marca que ha sido una revolución de la vivienda de interés social en el país. Cada vez vemos mejores proyectos, cada vez vemos estándares urbanísticos de mejor calidad en los proyectos de vivienda de interés social. Y eso nos marca también que para el 2021, muy probablemente para el 2022, este mercado continuará. Este es un mercado que llegó para quedarse, es un mercado que se mantendrá en estos niveles. Desde luego, depende muchísimo de la política fiscal, de la capacidad fiscal que tengamos como país de proveerle los subsidios a los hogares en general. Y creemos que ahí el gobierno nacional hace una tarea fundamental y ha venido haciendo y ha generado muy buena parte de este gran crecimiento que hemos visto en el sector. Pasamos de un mercado de 60.000 unidades antes del 2013 a tener un mercado hoy en día de 132.000 unidades. Es decir, en términos prácticos, la vivienda social para nosotros es la punta de lanza del mercado, es el commodity del mercado, es el mejor producto inmobiliario. Y eso se puede ver por varias razones. Ahora tal vez les muestro un poco por qué creemos entonces que la vivienda social también ayuda muchísimo a la lógica de reactivación. ¿Qué pasa en el segmento no bis? La vivienda no bis fue el segmento que quizás más se afectó en la coyuntura del último año, como era previsible. Es un segmento que depende mucho más de las condiciones del mercado. Cerramos el año pasado con ventas de 62.000 unidades, y esta gráfica o esta diapositiva muestra de manera simple que todavía estamos en niveles muy bajos. Estos 62.000 unidades habíamos logrado en el mejor de los años, el año 2016, 89.000 unidades. Estamos hablando poco más de, o casi
30.000 unidades menos. Y es un mercado que tiene unas particularidades, que si uno se va a analizar los segmentos más altos de actividad, ahí la contracción es mucho más fuerte. Pero si analizamos los segmentos medios, segmentos donde en este momento tenemos el subsidio a la tasa de interés o la cobertura a la tasa de interés denominada Fresh Novice, nos permite impulsar ese mercado de manera favorable y lo hemos venido viendo. En los datos más recientes, quizás ahora les muestro la siguiente diapositiva, esta tendencia puede ajustarse favorablemente a lo largo del 2021. Nuestra expectativa es quizás llegar a los niveles más cercanos a los niveles promedio, tener unas ventas de vivienda en el segmento Novice superiores o levemente superiores a las 73.000 unidades, lo que nos permite un poco ganar terreno y ver, digamos, un nuevo ciclo en la vivienda diferente a la de interés social. ¿De qué dependerá? Claro, aquí hay muchos factores que van a seguir afectando. El canal de crédito, que hoy en día lo vemos con muy buenos ojos, unas entidades financieras competitivas y comprometidas con la asignación de crédito. También vemos unas condiciones de mercado favorable, es decir, en general unos precios y una oferta inmobiliaria en la mayoría de regiones que puede ser muy atractiva. Luego invitaría a pensar que con el subsidio al segmento medio podemos tener unas cifras superiores a 70.000 unidades. La historia en el segmento alto, como les mencionaba, o en el segmento Novice, es relativamente o fue relativamente diferente a lo largo del año. Si uno coge los trimestres y los analiza en el 2020, si bien fue un número en el agregado fue bajito, lo que puede encontrar es que tercero y cuarto trimestre, luego de que tuvimos reapertura en el sector, tanto constructiva como comercial, luego que el gobierno nacional puso a disposición los 100.000 coberturas para el segmento Novice, empezamos a ver esta tendencia. Pasamos de 7.500 unidades trimestrales a cerrar el año con 16.000 unidades trimestrales, un muy buen número respecto a lo que habíamos venido observando a lo largo del año. Y en el segmento por encima de 500 salarios mínimos, la tendencia, obviamente en dimensiones menores, la tendencia es relativamente similar. Una recuperación hacia el cierre del año y que nos marca quizás incluso números mejores a los del primer trimestre. Aquí es interesante comparar el 16.000 de cierre del año contra el momento en el que quizás no teníamos todavía procesos de confinamiento críticos en el país. Entonces estamos 4.000 unidades por encima al periodo antes de la pandemia y en el caso del segmento alto, tal vez unas 1.200 unidades por encima en términos trimestrales respecto al primer trimestre. Segundo gran mensaje, pese a ese contexto económico complejo reciente, que ha sido evidente en términos del empleo y en términos de la reducción de la dinámica económica en el país, la vivienda se consolidó como un gran destino de inversión. Aquí estos números nos pueden reflejar un poco eso. Y a veces es bueno ponerlo en términos de la dimensión total de la inversión en vivienda. Esta diapositiva nos muestra cuál es el valor agregado de las ventas que tuvimos en cada uno de los años. Y el año pasado cerramos con un número de 37,2 billones de pesos. Las preventas que tuvimos el año pasado, las 194.800 unidades, tienen un valor de 37,2 billones. Claramente esto es un valor potencial, esto es un valor que refleja no inversión exclusivamente en el año en el que se registra la preventa, pero lo que sí nos marca, al menos en la forma histórica, es que fue un muy buen año en términos del volumen de inversión también. La vivienda de interés social creció en un 16% y ya participa en un 42% del total de la inversión de vivienda que hacen los hogares en el país. Y el segmento Novice pasó tal vez estaba por encima de los 22 billones de pesos, hoy en día está a 21,2 billones de pesos, una reducción de menos 6,8, y sigue siendo predominantemente en términos de inversión el segmento que más mueve recursos. Pero vemos este número de vivienda de interés social de 16 billones como un número realmente promisorio en términos del mercado de vivienda de interés social. Y obviamente logramos en términos de BIS los niveles más altos históricamente. El tercer mensaje de la realidad de nuestro mercado, que es positivo, es que la oferta de vivienda la composición actual de la oferta tiene grandes oportunidades y creo que este es un mensaje muy, muy importante. A la hora de promocionar los proyectos o identificar algunos mercados inmobiliarios puntuales, pues digamos la historia puede llegar a ser un poco diferente. Pero al tomar, digamos, el gran panorama nacional, hoy en día tenemos 154.000 unidades de vivienda en 3.500 proyectos.
todas constituyen opciones de inversión. Y aquí la posibilidad entonces de identificar para un cliente cuál es su mejor opción, cuál es su mayor necesidad y cuál es su lógica de financiación. La oferta tiene opciones en todas las dimensiones, todos los segmentos, todas las regiones tienen una perspectiva de inversión favorable. Como les mencionaba, estas 154.000 unidades, un poco menos, y los 3.500 proyectos, tenemos dos grandes dimensiones. Veamos primero la dimensión de los precios. En BIS tenemos 77.000 unidades, poco más de 1.000 proyectos ahí. En el segmento medio, entre 150 y tal vez 500 salarios mínimos, tenemos 65.000 unidades. Y en el segmento alto tenemos una disponibilidad de oferta, muy buena parte de ella en preventa, de 15.000 unidades con poco menos de 1.000 proyectos en el mercado. Opciones de inversión, según precio y según segmento, se podrían categorizar incluso más, pero hay opciones de inversión y la predominancia de BIS en términos de la disponibilidad de oferta sigue siendo muy alta. La segunda es, veamos el estado de avance de la oferta. Y tenemos hoy en día de las 153.000 unidades, 114.000 en preventa, proyectos sobre planos, proyectos que tienen perspectivas de entrega 12, 18, quizás 24 meses o en algunos casos más. Luego se adecua muy bien a hogares que puedan tomar la decisión actualmente y que entonces tengan un periodo prudente para el pago de su cuota inicial, si no tienen recursos propios o disponibilidad actual. 1.251 proyectos en esa opción. En construcción tenemos 30.132 viviendas. Es un número relativamente menor a la preventa o mucho menor a la preventa, pero ahí lo interesante es, si bien los tiempos de entrega pueden ser menores, hay 1.442 proyectos en esa oferta. Más opciones de inversión para los hogares, incluso que en la lógica de preventa, con tiempos de entrega más próximos, pero definitivamente una opción para un perfil de compra diferente. Y el hogar que puede comprar en inventario terminado, opción muy interesante en términos de precios, opción que permitiría en el segmento medio ejecutar los subsidios del segmento del Fresh No Biz. Ahí tenemos 803 proyectos que tienen pocas unidades cada uno de ellos, pero tenemos 9.377 unidades disponibles. Les mencionaba entonces que la vivienda de interés social es el eje central de nuestro mercado. En los últimos 2 años aumentó 13 puntos porcentuales de participación y hoy podemos decir que del total de la oferta de vivienda en el país, la mitad es vivienda de interés social en términos de proyectos. 1.097 proyectos, esto ha sido creciente por lo menos desde el año 2018 y si corriéramos este gráfico más hacia atrás, la tendencia entonces de mayor participación en número de proyectos en el mercado de la vivienda de interés social ha sido bien importante. Cuarto mensaje importante y es, toda esta historia suena tan bien, pero ¿realmente el mercado tiene buena salud? Y la respuesta de manera contundente es sí. Y nos da mucha tranquilidad además afirmarlo con la evidencia de los números, que es lo que hacemos desde Camacol. Hoy en día el mercado es un mercado dinámico. Les mencionaba al comienzo ese atributo de nuestro mercado. ¿Por qué lo podemos decir? Un indicador que nos permite aproximar a eso es la rotación de la oferta. Si yo tomara hoy en día las 153.000 unidades que tenemos en el mercado disponibles y no lanzara ni una unidad más al mercado y se mantuviera el ritmo de ventas promedio que hemos tenido en los últimos meses, ¿cuánto tiempo se demoraría en agotarse la oferta disponible? El número hoy nos da de 7.6 meses. Leído de otra forma, podemos decir entonces que una vivienda en promedio, esto cambia desde luego de los periodos, de las regiones, de los segmentos, pero una vivienda en promedio se demora en comercializarse 7.6 meses. Y es un número que en la historia reciente, hablando de los últimos 7 años, es un número históricamente favorable. Entre más bajito nos muestra el mercado más dinamismo. Habíamos estado en el año 2017 en 10 meses, 10.9 meses, casi 11 meses. El mercado rotaba relativamente más lento. Mercado predominantemente de vivienda no bis. Luego la vivienda no bis, por su naturaleza, por sus tiempos, por sus precios, por muchas condiciones, rota relativamente más lento. El mercado se ha tenido una recomposición hacia la bis y nos permite entonces mostrar que en promedio hoy el mercado tiene unos números favorables.
Si yo diferencio esto por bis y no bis, los números van a ser bien diferentes. La bis debe estar rotando sobre 5.5 meses, la no bis en el segmento medio debe estar rotando en 11.3 meses y la bis no bis del segmento alto debe estar unos números o unos meses relativamente por encima. Pero en términos agregados, el mercado se mantiene dinámico. Segundo gran mensaje de la salud del mercado: los inventarios terminados siguen en una fase de reducción y eso es una buena señal para la oferta, es una buena señal para la demanda, es una buena señal para el agregado del mercado, es una buena señal para lanzar nuevos proyectos y reactivar y continuar el ciclo de actividad. En términos prácticos, no tener acumulación de inventario creciente es una buena señal casi que en todas las dinámicas o en todas las dimensiones de la actividad. Que hemos visto en los últimos años que veníamos en una fase creciente de acumulación de inventario. Habíamos llegado casi a 11.000 unidades y nos habíamos mantenido ahí desde el cierre del año 2019 hasta mediados del 2020. En los últimos 6 meses, y también lo atribuimos muy bien, no solo a la dinámica de inversión de la actividad, sino también a la posibilidad de tener el subsidio del segmento medio o el subsidio Fresh Novice, que hayamos tenido una reducción del inventario terminado de manera casi que consecutiva. Veíamos ayer los datos de enero y los datos de enero ya nos muestran incluso que estamos en el 5.1 del total de la oferta. Un dato muy favorable. Si esa dinámica continúa, podríamos cerrar este año con un total de inventario terminado del orden del 4%, 4,5% de la oferta. Luego, ha sido un fenómeno de reducción reciente, esperemos que se mantenga en esa dinámica y que sea muy estable, pero en general nos da una buena señal del mercado. Y por último, quiero cerrar este punto de partida de nuestro Encuentro Nacional de Ventas hablándoles de los números y las perspectivas en el 2021, con toda la historia que les he contado en el capítulo inicial. Nuestro resumen de perspectivas es una lectura optimistamente favorable y que nos permite contar, digamos, que tenemos un reto desde la política pública, tenemos un reto desde lo comercial, tenemos un reto desde los proyectos individualmente, como sector en el agregado también tenemos un reto, como país la desocupación tiene que cambiar la tendencia y generar más puestos de trabajo, pero si pusiéramos todas las condiciones en una ecuación y tratáramos de ver qué resultados nos daría las ventas de vivienda para el 2021, la historia es una historia optimista, y es que las ventas estimamos pueden crecer un 7,4% respecto al 2020. Es decir, podríamos superar el umbral de 200.000 unidades, incluso llegar a un número cercano a 209.000. Y es el mercado, con el dinamismo y con las condiciones actuales, tiene capacidad de hacerlo. Lo segundo es, el reto quizás más grande es iniciar buena parte de los proyectos. El año pasado iniciamos 118.000 unidades, o tal vez 116.000. Este año le apuntamos a iniciar 149.700 unidades. Eso significa un 28% más. ¿De qué dependerá que lo logremos? De que los proyectos que se vienen madurando comercialmente inicien su fase de construcción. En eso hay una lectura que hemos hecho recientemente favorable, de otro tipo de condiciones de mercado entre los actores, la financiación de los proyectos y otro tipo de cosas, pero también de un factor fundamental en el que el gremio trabaja permanentemente con sus 19 regionales y sus 19 gerentes líderes de estos temas a nivel regional, es en la creación de condiciones para que los trámites permitan el inicio de las obras. Trámites, procedimientos, exigencias adicionales, todo el entorno que implica puede llegar a ser más complejo el inicio de las obras, es una prioridad del gremio y por eso lo queremos poner, además de una proyección, como una meta. El crecimiento del Producto Interno Bruto de nuestro sector o del valor agregado de nuestro sector lo estimamos en un 8.6%. Es un número que incluso nosotros analizamos como un número modesto, con una reducción de menos 26% el año pasado. Podemos esperar un 8,6% de rebote, es un número muy coherente con lo que puede pasar, pero al final está alineado entonces con poder iniciar más obras y poder continuar con el dinamismo del sector. Y creación de 150.000 nuevos puestos de trabajo. Nuestro sector ocupa de manera directa 1.5 millones de puestos de trabajo. Quizás se diferencia algo en el componente de obras civiles, en el componente de edificaciones, en el trabajo conjunto de los dos segmentos, pero en la práctica el número grueso es 7% del total de la ocupación del país. Si mantenemos ese nivel y logramos dinamizar las iniciaciones en estos volúmenes, podríamos generar 150.000 puestos de trabajo adicionales.
Luego, podemos arrancar este viernes de nuestro Encuentro Nacional de Ventas con una perspectiva optimista, objetiva, pero además de eso favorable. No, de nuevo, no nos podemos olvidar de los retos para lograrlo. Uno de ellos, y quizás lo resumimos acá, es la suficiencia de subsidios. Necesitamos los subsidios suficientes para que este mercado, predominantemente en BIS, o que es predominantemente cargado sobre la vivienda de interés social, una gran ponderación, una gran expectativa en vivienda de interés social, depende de que todos los hogares que compran con la expectativa de subsidio puedan tenerlo. Y ahí hay un trabajo muy importante que en los próximos meses seguramente se materializa para darnos más tranquilidad sobre los subsidios disponibles. Lo segundo es la gestión efectiva del suelo urbanizable. Cuente con los servicios públicos y con todos los trámites y procedimientos habilitantes para el desarrollo de las obras. Y en eso nuestra idea es, a nivel regional, los alcaldes y las autoridades territoriales deben ser. Este año 200.000 nuevas unidades para lograr metas de mediano plazo. Y en eso el suelo urbanizable es fundamental. Crear más y mejores condiciones, lo he mencionado, estrategias todas son bienvenidas en términos de simplificar radicalmente los trámites a nivel nacional, darles celeridad, automatizar, digitalizar. Nuestro sector es un sector que enfrenta cerca de 55 trámites para el desarrollo de un proyecto de construcción desde su fase de urbanismo hasta la entrega de la última vivienda, y en esa gran cadena de trámites, dar entonces el aporte que queremos como sector al crecimiento económico. Y con la mejor expectativa del plan de vacunación, poder tener una reactivación ininterrumpida de la actividad productiva en todas las regiones del país. Está demostrado, no solamente para nuestro sector, sino para todos los sectores de la economía, que los confinamientos, medidas de protección a la salud pública, evidentemente, y que defendemos como gremio, sino quizás estructurales también en la dinámica de los sectores productivos. Entonces, creemos que el plan de vacunación nos ayudará a despejar muchísimo ese panorama y poder seguir contando con ustedes, nuestros afiliados, creando espacios, construyendo, desarrollando iniciativas para poder hacer y lograr estas metas de crecimiento en el año 2021 y en los próximos años. Una invitación especial, ya que estamos hoy en día en uno de estos eventos tan importantes que desarrollamos desde el gremio, nuestro Encuentro Nacional de Ventas, pero no queríamos dejar pasar la oportunidad para decirles que del 18 al 20 de agosto vamos a tener nuestro Congreso Colombiano de la Construcción, Vivienda como Fuente de Bienestar, una agenda de lujo, vamos a tener 3 días de agenda académica, vamos a tener un alcance comercial sin precedentes en nuestro Congreso, vamos a mantenernos en un modelo virtual que ha sido muy interesante, favorable, pero además de eso que nos permite tener un acceso enorme a nuevos grupos de interés. Entonces, qué bueno poder contar con todos los inscritos en nuestro Encuentro Nacional de Ventas, también en nuestro Congreso Nacional, en nuestro Congreso Colombiano de la Construcción, Vivienda como Fuente de Bienestar. Gracias por conectarse y esperamos tener hoy una mañana entonces muy productiva con estos números que suenan optimistas, pero que les puedo decir son realistas. Muchas gracias. Edwin, muchísimas gracias. Bueno, ya todos saben, tenemos fecha de congreso, será virtual del 18 al 20 de agosto, Vivienda como Fuente de Bienestar. Edwin, me parece maravilloso que la gente ya se vaya inscribiendo y reservando la agenda, ¿no? Así es, Pablo. Estamos muy expectantes. Muchas gracias. Y está resultando bien el tema virtual. Bueno, también es la herramienta que nos brinda hoy en día esta coyuntura mundial, así que hay que sacarle provecho. Yo sé que mucha gente va a estar acompañándonos en esa fecha. Así es, Pablo, muchas gracias. Edwin, nos vemos ahorita más tarde, ¿claro? Así es. Sí. Gracias. Bueno, ustedes ya saben, ir programando su agenda. Adicionalmente, quiero contarles que durante el desarrollo de la agenda académica tendremos disponible un chat que se encuentra en la parte superior derecha de sus pantallas, herramienta a través de la cual podrán ustedes compartir sus inquietudes e inmediatamente funcionarios de Camacol les van a estar dando respuesta. A continuación, tenemos un breve segmento comercial de uno de nuestros patrocinadores. Muchísimas gracias. Muy buenos días para todos. Mi nombre es Martín Monzón y soy gerente general de Finca Raíz, el vertical de inmuebles líder en todo Colombia.
Antes me tocó liderar la expansión de OLX Inmuebles en toda América Latina y más recientemente el lanzamiento de Properati en todo Colombia en el 2018. 2020 no fue un año más en nuestras vidas, eso está claro. Vimos cómo todos nuestros hábitos se vieron modificados y cambió cómo la manera de trabajar, relacionarnos y hasta cómo educamos a nuestros hijos. En ese contexto veíamos cómo todos los sectores de la economía se iban volcando hacia un mundo digital. Para Finca Raíz y otros jugadores que ya éramos digitales, resultó ser un año muy especial. Desde el tercer trimestre del año 2020 vimos cómo todas nuestras métricas fueron creciendo para culminar con un enero de más de 7 millones de visitas a nuestro portal. Todo un récord en toda nuestra historia. Repasemos juntos algunas de las métricas que dejó el año pasado. Tuvimos en total más de 68 millones de visitas que recorrieron más de 920 millones de páginas, generando más de 21 millones de contactos, con un agosto récord de 2.5 millones de contactos en el mes. En promedio mensual tuvimos más de 130.000 descargas a nuestra app que permitieron a los usuarios buscar el inmueble de sus sueños en más de nuestros 370.000 inmuebles publicados en el portal. Un año realmente espectacular. Este año cumplimos 30 años brindando el mejor servicio a nuestros más de 3.000 clientes que mes tras mes nos eligen para publicar sus inmuebles a lo largo y ancho de todo Colombia. Como parte de la familia de Frontier Digital Ventures, buscaremos seguir introduciendo innovaciones que permitan dinamizar el sector. En Finca Raíz, somos más de 130 colaboradores en más de 6 regiones que día a día trabajamos para que más colombianos accedan al sueño de una vivienda única. Muchísimas gracias. Bueno, yo sigo con las invitaciones. Ahora los voy a invitar a dirigirse al módulo de encuesta de satisfacción que encontrarán al lado derecho de sus pantallas. Esperamos que todos puedan diligenciarla. Recuerden que al responder la encuesta desde Camacol generaremos planes de acción para seguir mejorando. Presten atención a este siguiente mensaje. Para que tu proyecto llegue a las personas correctas, necesitas un aliado que te acerque a ellas. Te presentamos PLP, una plataforma de lanzamiento de proyectos 100% digital, donde las personas con alta intención de compra podrán conocer toda la información de tu proyecto en un solo lugar. Además, cuentas con un sistema de separación que te permitirá asegurar la venta de unidades incluso antes de su lanzamiento. Así, mejoras la experiencia de tus colaboradores, socios y clientes. Con PLP, tu proyecto hace parte de la revolución del mercado inmobiliario. PLP, la house.